¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Cómo es el líder en quien están pensando los venezolanos para enfrentar y superar las actuales dificultades económicas? A través de estudios cualitativos, Interlaces ha llegado a algunas significativas conclusiones con relación al tipo de liderazgo con el que la mayoría de los venezolanos se está identificando en la actualidad. Lo primero que tenemos que decir es que la sociedad venezolana ha alcanzado una muy importante madurez social y política. Si bien alterada por la crisis económica, no deja de expresarse en sus valoraciones acerca de la realidad y el porvenir. El venezolano de hoy sigue reconociendo la importancia de la política como la forma de proclamar y realizar sus intereses clasistas y ciudadanos. A la hora de describir idealmente el tipo de liderazgo anhelado, la mayoría de los venezolanos tienen un principal referente, el comandante Hugo Chávez, independientemente de su posición política. En los últimos 18 años se acentuó la relación directa y profunda entre el líder y su pueblo, muy por encima de la relación con el partido político. Pero ¿cómo es este líder? Los venezolanos están pensando en un padre y no en un hijo. Fuerte, decidido, estricto y valiente, pero también amoroso, humilde y cercano. Alguien que venga de abajo, que haya sufrido y por tanto conozca en carne propia las carencias y dificultades que sufre el pueblo. Alguien que si bien nació pobre, logró superarse y alcanzar el éxito, pero luego regresó con su pueblo para rescatarlo y liberarlo. Alguien cercano que escuche a la gente, que acepte las críticas, que asuma sus errores así como sus éxitos y que sobre todo resuelva. Se inclinan por un líder ejecutor que más que carisma tenga un discurso realista y aporte propuestas concretas. También valoran a un líder conciliador que reúna y proteja a los venezolanos. Aprecian el diálogo y la comunicación, sobre todo en la búsqueda de respuestas y soluciones. Es evidente que estos hallazgos tienen implicaciones y resignificaciones ideológicas, políticas, comunicacionales y simbólicas que se expresan a través de la gestión concreta, la imagen, las narrativas, las puestas en escena y la épica del líder de carne y hueso. En mi opinión, el venezolano que hoy está más cerca de este perfil idealizado de líder es el presidente Nicolás Maduro. De inmediato voy a conversar con el doctor Carlos Alaimo, médico fundador del movimiento Pasión por Maracaibo, presidente de la Fundación Humanismo y Progreso, aspirante a la alcaldía de Maracaibo. Bienvenido, Carlos, a este análisis situacional. Eres doctor. Sí, médico. Dedicado a la política. ¿Cómo se mezcla eso, medicina y política? Aunque ha habido referentes en la historia de Venezuela como José María Vargas. Sí, claro. José María Vargas, el primer presidente que tuvo el país, médico. Eso es fácil de justificar. Los médicos somos los que estamos más cerca del ciudadano en sus momentos más difíciles. Inclusive, mucho antes de que tengan una enfermedad, nosotros estamos tratando al paciente para que no se enferme. O sea, estamos recibiendo a un bebé desde el momento que están naciendo. Y eso genera esa vocación política, claro, esa sensibilidad. De ahí nace la sensibilidad de un médico con su gente. De ahí nace, cuando hacemos nosotros ese diagnóstico médico, un médico que solamente se dedica al diagnóstico médico no está haciendo una buena medicina. Tiene que hacer un diagnóstico social. En la medida que el médico haga diagnóstico social, se da cuenta que tiene que involucrarse en las políticas del Estado, porque no solamente con atención médica se resuelven los problemas de los ciudadanos, porque hay cosas que también te afectan tu hábitat, tu entorno y te enferman. Entonces, el médico es la profesión que está más cerca del ciudadano, es como el pastor, como el sacerdote, exacto, que tienen de una u otra manera un sentido de pertenencia con su comunidad. De ahí viene la fundación del movimiento Pasión por Maracaibo. Quiero que me expliques un poco en qué consiste este movimiento, pero una vez que regresemos de los comerciales, ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional.
Te preguntaba, Carlos, ¿cómo surge el movimiento Pasión por Venezuela? Fue una manera de concretar tu vocación, tu sensibilidad, tu preocupación por la gente, ¿no? Sí, Pasión por Maracaibo nace ante la crisis que en el Zulia hemos visto nosotros en los últimos 25 años, donde hay un agotamiento del pensamiento político, de renovación de ideas, caras nuevas diciendo algo diferente, porque de una u otra manera la crisis que tiene Maracaibo y tiene el Zulia también responde a ese déficit de propuestas que Maracaibo y el Zulia ha tenido en los últimos 25 años. Cuando uno conoce el Zulia y ve lo grande que fue el Zulia fue más grande que Venezuela antes del SUMAC del 2014. Nosotros ya teníamos una historia. El Zulia ya fue grande. Tuvo una economía autónoma e independiente del país. Entonces, cuando tú ves lo que fuimos nosotros y hoy lo que hoy en día somos, uno dice, ¿por qué hemos llegado a estos niveles? ¿Por qué hemos llegado allá? Claro, y parte de la respuesta está en la crisis de liderazgos que el Zulia necesita. Por eso que yo digo con mucha fuerza que el Zulia necesita algo más y algo mejor de los liderazgos que nosotros hoy en día conocemos. Ustedes se definen como movimiento, como humanistas, progresistas. Sí, ¿Qué, ¿no? ¿Qué significa eso en la política? Eso es compatible. Progreso y humanismo van de la mano. No puede haber progreso sin humanismo, ni humanismo sin progreso. Y eso es una propuesta política. Esa es una propuesta política. Pasión por Maracaibo nace como una compuerta, ¿verdad?, a los ciudadanos, a la sociedad civil, donde hoy en día ellos no tienen participación en los partidos. Este movimiento Pasión por Maracaibo rompe esquemas partidistas y dogmáticos. ¿De qué manera? Porque es abierta, es plural, permite la participación de los ciudadanos, obliga a los mejores ciudadanos a estar incorporados en la política, a discutir políticas municipales y regionales y desde ahí incluso ser norte y referencia para el país. ¿Qué proponen? Proponemos la inclusión de todos los ciudadanos, el talento de los venezolanos, aquellos que quieren apostar a un mejor país y que con sus conocimientos pueden darlo y saber que Pasión por Maracaibo es una vía, es una trinchera para opinar y deliberar. Más aún, Pasión por Maracaibo no solamente está convocando a los mejores ciudadanos para construir la sociedad que nosotros queremos, una sociedad de ciudadanos, sino también le va a permitir a esos ciudadanos que son tan buenos en gestión pública e inclusive en representación popular, como somos un grupo plural e independientes, permitir que ellos también puedan ofrecer sus nombres, que hoy en día el partidismo agudo no se los permite. Esta es una nueva visión, una nueva manera de hacer la política y están haciendo desde Maracaibo para hacer referencia y modelo de participación cívico-partidista en Venezuela. Esa es la propuesta. Las propuestas son importantes, alimentan la esperanza en un mejor porvenir. Pero hoy el ciudadano venezolano, además de propuestas, está reclamando fundamentalmente hechos, resultados. ¿Qué puede mostrar el movimiento Pasión por Maracaibo como hechos concretos, realizados? Nosotros estamos incursionando en política, ¿verdad?, para precisamente hacer propuestas para el país desde Maracaibo. Creemos que el modelo democrático tiene que revitalizarse, tiene que relanzarse y eso obedece a que tengamos que tener propuestas en lo político. Hay un elemento importante en la nueva política, esto que estamos denominando en Maracaibo la nueva política, donde hay unos elementos que tenemos que rescatar, que es la ética. La ética en la gestión política es fundamental. Lo otro, la gerencia en la administración de los recursos del Estado. También hoy en día hay que saberlo gerenciar. Entonces, estos son valores y principios que son propuestas para la nueva política donde el país hoy en día con mucha fuerza lo necesita. Y el debate necesario sobre el modelo de país que nosotros queremos en lo político. Rescatar la modernización del Estado.
Cuando nosotros hablamos de modernización, por ejemplo, Oscar, la modernización es todo lo contrario de populismo. Y nosotros hemos visto en el Zulia con mucha fuerza, y en un ejemplo también a nivel nacional, de que estamos inyectados, impregnados de mucho populismo. El populismo no transforma. ¿Cómo se combate el populismo desde la modernización del Estado? Hay que hacer un debate político sobre eso, y Pasión por Maracaibo lo está dando. Nosotros no queremos sustituir verdugos de un color por otros verdugos, porque el populista azul o amarillo o verde es igual que el verdugo rojo. O sea, hay que hacer propuestas, y ese es el debate. Estamos convocando a los ciudadanos a que se ocupen de la política. Es que nos hemos olvidado de la política. Decíamos la política es mala, la política es corrupta, y dejamos que gente que no estaba preparada, que no tenía liderazgo de vocación de servicio, que no tenía ética, empezaron a ocupar espacios públicos. Desde ahí empezamos a dañarnos. Tú también, además de médico, eres empresario. ¿Cuál es tu visión acerca del rol que puede cumplir el empresariado? Mira, fundamental. Yo le digo a los amigos empresarios, ¿verdad?, que no hacemos nada con hoy en día ocuparnos de nuestras propias empresas. Nos ocupamos de las empresas. Yo tengo 2.000 trabajadores. En el sector salud, ¿no? En el sector salud, el sector construcción, sector seguros, sector editorial. O sea, tenemos un holding importante. Pero ¿qué hacemos con ocuparnos solamente de las empresas cuando nosotros vemos que hay políticas que te afectan tu crecimiento, afectan tu calidad empresarial, afectan a tus trabajadores? Ya los ingresos para tus trabajadores, por mucho que tú le des y le des y le des, o sea, ellos también sienten que hay un país con una crisis económica, con un modelo económico que tiene que ser revisado, ¿verdad? Lo está afectando a ellos. Entonces, gente que se nos va, talento que se pierde. Entonces, los empresarios tenemos que empezarnos a ocupar de la política, obligatoriamente. Yo tengo, gracias a Dios, antes de comenzar mi actividad empresarial en el año 89, ocupé y fui político. Conozco la política. Y quizás también por ese ingrediente de mi formación en las altas escuelas políticas del IRFES, del IFEDEC y en AUTAL, con ese conocimiento teórico y con una praxis en la calle, en la acción de calle, estuve en la Federación de Centros Universitarios. ¿Cómo se puede construir una nueva política desde la actual oposición? Entiendo que tu movimiento forma parte de la Mesa de la Unidad Democrática. Mira, Oscar, yo aprendí con mis profesores, con un Calvani, por ejemplo, con un Pérez Olivares, con un Manuel Guanipa Matos en el Zulia. Cuando nosotros perdíamos unas elecciones, a nosotros nos decían, desde la oposición también se hace país, desde la oposición también se construye patria. O sea, no tenemos que ser solamente gobierno para construir la sociedad que nosotros queremos. Por eso que obligatoriamente el diálogo tiene que ser permanente. O sea, desde la oposición, asumir que somos oposición, también podemos contribuir incluso con la gestión obligatoriamente del gobierno. Mira, hay problemas de estados y problemas del gobierno. Los problemas de gobierno los resuelve el gobierno, pero en los problemas de estado, la oposición, el país entero, tiene que involucrarse sobre lo que tenemos que hacer. Por eso es que es obligado el diálogo. Y el diálogo no solamente es en los momentos de crisis, el diálogo tiene que ser permanente. Obliga a que nos pongamos de acuerdo. Por ejemplo, si el pacto de punto fijo nos hubiese dado, nosotros no hubiésemos construido jamás un país democrático con amplia fuerza y distribuida en todo el país. No lo hubiéramos podido hacer. Entonces necesitamos obligatoriamente acuerdos. Venezuela, estamos en una situación igual que en el 36, igual que en el 48, igual que en el 58. Obligatoriamente el gobierno y la oposición, la sociedad civil, tenemos que ponernos de acuerdo sobre los caminos a seguir para reencontrarnos entre todos, porque este país no lo van a hacer ni el chavismo solo, ni la oposición sola. Tenemos que hacerlo entre todos. Mira, me llama la atención que el movimiento Pasión por Maracaibo
además de promesas, propuestas para mejorar la calidad de vida de los venezolanos y de los maravinos en particular, también tiene un conjunto de realizaciones, tiene un listado de realizaciones. Yo quiero que hablemos de la labor fundacional, que creo que es Sí. una característica principalísima y diferente del movimiento Pasión por Maracaibo con respecto a otras organizaciones políticas. Pero hablamos de eso cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Me llama la atención que el movimiento Pasión por Maracaibo tiene una labor, tiene una trayectoria fundacional. Es decir, ya puede mostrar resultados de su capacidad para hacer cosas. Creo que esto es algo distintivo del movimiento Pasión por Maracaibo y es poco común en las organizaciones políticas venezolanas. Claro. Yo me formé en un movimiento donde la solidaridad era militante, donde el humanismo era practicante. Entonces nosotros no podemos llegar a incursionar en el activismo político sin el componente del activismo social. Y más, en los momentos donde nosotros hoy en día estamos, que vemos que hay una Maracaibo en crisis, Oscar, vemos a una Maracaibo africanizada. Hay un 70% de la ciudad de Maracaibo, la ciudad más grande, más hermosa de este país, africanizada, porque los políticos se olvidaron del Maracaibo oeste. Entonces, ¿cómo llegar? Se olvidaron de los pobres. Se olvidaron de los pobres, se olvidaron de los marginados, se olvidaron de los sectores. ¿Qué están haciendo ustedes para atender a esta población? Nosotros, mira, en concreto. Fíjate, hemos construido 15 comedores populares para dar alimento a 6.000 niños desnutridos, mujeres embarazadas y ancianos. Curso de artesanía guajira, indígena, porque Maracaibo tiene un componente donde el 33% de nuestra población es indígena. Un 33% incluso es colombo venezolano y un 33% nativos. Entonces, a ese componente popular le estamos dando cursos de formación de artesanía, para que la gente no solamente le demos el pescado, sino que le enseñamos a pescar. Hemos creado, además de los comedores populares, hemos creado 7.000 becas para educación para el trabajo, para hacer un oficio. Para jóvenes, ¿no? Para jóvenes. Jóvenes que estén, para que se capaciten para un trabajo, plomería, electricidad, refrigeración, albañilería, técnicos, asistente administrativo, asistente contable, gente que pueda tener un oficio para que a través de un oficio, primero que pueda desempeñar una buena labor y segundo, mejor remunerada que sin saber nada. En el campo de la salud, ¿qué han hecho? Jornadas médicas, permanentemente jornadas médicas. Pero yo le digo a los ciudadanos de Maracaibo que esto lo estamos haciendo mientras estamos construyendo este proyecto político, este movimiento social y político, porque en el día de mañana, desde la alcaldía de Maracaibo, toda esta cosa lo vamos a involucrar dentro de una política municipal. Y algo más. Si nosotros decimos que tenemos que crear una nueva generación política, ¿qué tenemos que hacer? Formar a los jóvenes. Entonces, estamos formando a los jóvenes con una visión de liderazgo diferente. Y con valores. Claro, se han perdido los valores, tenemos que rescatarlos. Y ahí estamos haciendo cursos sabatinos. Todos los sábados estamos formando jóvenes con valores y principios de libertad, de democracia, inspirados en la ética. El político, Oscar, aquel que selecciona la vía de la política como parte de su proyecto de vida, sabe que con la política no se va a enriquecer. El que se quiera enriquecer, que vaya a un banco, haga un préstamo, crea una empresa y se ponga a trabajar a través de las libertades económicas que le permite al sistema hacer dinero. Pero en política no se puede hacer dinero. En política, el político tiene que tener un reconocimiento social por parte del Estado, por parte del país, de la sociedad en general. Tiene que vivir bien, tiene que ganar bien, tiene que vivir una vida digna,
pero de una vida digna a una vida multimillonaria que jamás podrá justificar, ahí sí es verdad que son incompatibles, y en Pasión por Maracaibo, en la nueva generación que nosotros estamos construyendo, saben que la gente ahí no van a tener espacio. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Entiendo que ese es tu mensaje para los maravinos, ya que aspiras a la alcaldía de Maracaibo. Sí. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti, Carlos. Y ahora las conclusiones. Como conclusión, quiero destacar una idea muy importante que surgió durante la entrevista con el doctor Carlos Alaimo y que tiene que ver con la demanda de hechos y realizaciones que hoy los venezolanos le exigen a las organizaciones políticas. Es interesante observar cómo el movimiento Pasión por Maracaibo, además de su labor proselitista, tiene hoy un proyecto fundacional que se expresa en acciones sociales concretas que benefician a la comunidad. La labor fundacional es una misión fundamental que deben asumir hoy los partidos políticos para ganar el respaldo de los electores. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.